Bueno, muy buenas tardes, ya noches, y bienvenidos todos un día más a Movimiento Endogal y Movimiento Galimplant. Hoy venimos a hablar pues de endodoncia. Endodoncia hoy estás al día y venimos pues a resolver una duda que es ¿qué le pedimos a un motor para que nuestra instrumentación tenga éxito? Para ello no podíamos contar con nadie mejor que el profesor doctor Benjamín Martín Viezma, que yo creo que ya no necesita presentación, porque bueno, ha estado aquí muchas veces con nosotros, es uno de los precursores de este movimiento y además de todo ello, pues vamos a darle una pequeñita presentación, sí, que es que él es profesor titular de PTD en la Universidad de Santiago de Compostela, director del máster en DORE también en la Universidad de Santiago de Compostela y bueno, tiene múltiples premios de investigación, además de ser autor del libro Endodoncia para Todos. Benjamín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido un día más, una tarde más a Movimiento Endogal. Pues muchísimas gracias, César, pues por tus palabras, por estar ahí. Y nada, daros las buenas tardes. Creo que hay personas que están a la otra orilla del Atlántico y darles un abrazo fraternal. Buenas noches aquí, después de un día realmente maravilloso. Hoy en Santiago, la verdad es que podíamos comer en la terraza y un día pues precioso por aquí, por Galicia. Y bueno, no sé si es buena manera o mala manera de terminar el día, pues con un webinario, espero que sea buena idea y pues a ver si podemos aprender alguna cosilla, algún tip que nos pueda servir para nuestra consulta. Pues muchas veces, se habla de instrumentación, se basa mucho en los instrumentos, lógicamente, pues es quizá lo más importante, pero se habla menos del motor. Se habla menos del motor. La calidad de los motores en los últimos años aumentó muchísimo. Yo creo que estamos asistiendo a nuevos motores, que le pedimos nuevas cosas, pero realmente lo que tenemos que pedirle a un motor son poquitas cosas, pero que lo haga muy bien. Y sobre todo lo de siempre, es decir, no solo hace falta el aparato, sino saber usarlo. Tenemos que tener claro qué es lo que estamos haciendo en cada momento, tener las cosas protocolizadas, pues para saber lo que se hace. Para empezar, pues este vídeo que yo lo repito muchísimas, infinidad de veces, ¿no? Que los conductos no son redondos, que tienen distintos ejes, que a lo largo del conducto pues podemos encontrar estrecheces, podemos encontrar dilataciones y esto lo que condiciona es los protocolos con los que debemos actuar y concretamente a nivel instrumental y a nivel de nuestro motor, que es lo que un poquito vamos a explicar hoy. Entonces yo siempre comento que la endodoncia es como una silla con cuatro patas y una de ellas es la preparación, la conformación, la terminación del sistema de conductos a través de un protocolo. Un protocolo que tiene que estar preestablecido. Tenemos que saber lo que vamos a hacer en ese diente, tiene que ser con una determinada secuencia y tenemos que ir paso a paso pues, para poder conseguirlo. Y uno de los pasos más importantes, sin duda, es la instrumentación. Todas estas cosas, pues como decía César en la presentación, bueno, pues está en un libro que hoy, lógicamente, pues es simplemente pues unas pinceladas, pero que realmente toda la filosofía que nosotros pensamos que coincide con la filosofía pues en Dogal está plasmada en este libro en el que participaron numerosos autores. Entonces, si ya nos centramos un poquito más en la instrumentación,
¿Qué es lo que tenemos que tener? Bueno, pues tenemos que tener una serie de armas, ¿eh? Una serie de armas, pues tenemos que tener instrumentos manuales. Para nosotros, quizá, digamos, el instrumento a nivel manual más usado, con el que nos sentimos más cómodos, es la lima Precá, pero necesitamos otra serie de instrumentos a nivel manual, cada vez menos, pero sí que necesitamos, y después necesitamos un sistema instrumental. Este sistema instrumental pues está compuesto por un número de instrumentos. Realmente cada instrumento, en el diseño de cada instrumento, pues tiene unas características que le queremos dar a ese sistema de conductos para que nosotros vayamos dando pasos, vayamos dando pasos para poder hacer una preparación del conducto lo más correcta posible. La manera más normal de actuar es un sistema secuencial. Un sistema secuencial es que nosotros utilizamos unos pocos instrumentos y en ellos pues queremos dar una información. Pues tenemos un instrumento pues para poder permeabilizar ese conducto, que es manual, para poder realizar una preinstrumentación, obtener eso que en inglés se llama el glide path, que es a través del instrumento A, que tiene unas determinadas características. Cuando queremos eliminar las interferencias coronales, cuando queremos conformar el conducto o cuando queremos terminar, hacer una preparación final. Pero en todos los sistemas tienen unas características que, por supuesto, está la longitud, que normalmente pues siguen las normas ISO de los instrumentos manuales de 21, 25 y 31 milímetros. Cada instrumento pues tiene un número de espiras, tiene unos diámetros, pero tienen algo que es importante para el motor, que es la sección, la cantidad de metal y sobre todo la forma de esa sección. Y en el sistema endogal, la sección que tenemos en todos los instrumentos es una sección romboidal. Entonces esto condiciona bastante todo lo que es el sistema de preparación. ¿Por qué? Porque estos instrumentos la mayor parte de las veces van a tocar únicamente en dos puntos. Al tocar en dos puntos, ¿qué es lo que necesitamos? Pues un control de la velocidad, pero del torque. Para que este sistema pueda actuar bien, el torque con el que tiene que trabajar por las características que tienen estos instrumentos tiene que ser un torque alto. Y eso no lo podemos variar, no lo podemos variar. Si nosotros bajamos ese torque, como solo va a tener que hacer toda la acción basado fundamentalmente en dos puntos, algunas veces es más, dependiendo del tipo de sección que tenga ese conducto, lógicamente para poder cortar necesita mucha fuerza. Y esa fuerza se la tenemos que dar al motor. Si no se la damos, lo que puede es bloquearse y puede bloquearse normalmente la zona donde necesita más esa fuerza, que es la punta. Yo me acuerdo hace 25 años cuando empezamos estos sistemas que no hacíamos una preinstrumentación a nivel manual, de aquella no se hacía y siempre se nos rompía la punta de los instrumentos porque era la zona más débil. Entonces lo que tenemos que tener es un control de ese torque y siempre poner alto. Además, nosotros con el sistema endogal, el diseño que tiene es un diseño pensado en los dentistas, está diseñado por dentistas, no por ingenieros, sino que lo que se vio es qué características debería tener y es un sistema que funciona, el mismo sistema, tanto en movimiento continuo como en movimiento alterno reciprocante y para retratamiento. Entonces, nosotros tenemos que tener un motor, para mí es imprescindible, que reúna las características para poder realizar ese movimiento continuo
ese movimiento alterno con las características que tiene este sistema y con retratamiento. Y tenemos que tener programas en este motor que podamos actuar, digamos, con el tipo de movimiento y si es un tratamiento normal o un retratamiento. Esto hoy en día los motores tenemos que tenerlo. Para eso, un motor de endodoncia es un motor que es específico porque tiene que tener control de velocidad, un control de velocidad que es a muy pocas vueltas. eh, pues trabajamos normalmente sobre 300, 350, 250, podemos llegar a 450 en algún caso vueltas, pero tenemos que tener ese control de velocidad y que realmente el motor, si nosotros colocamos una determinada velocidad, gire a esa velocidad y con un torque determinado. El torque, yo imagino que todos ustedes lo sabrán, es la fuerza que nosotros le decimos al motor que puede hacer para alcanzar esa vuelta. Si nosotros ponemos un torque alto, lo que estamos permitiendo es que ese motor ejerza una fuerza muy alta pues para poder realizarlo. Si tuviéramos un torque bajo, pues digamos, le dejaríamos menos fuerza. Yo me acuerdo en sistemas donde actuaban con un torque muy bajo. Ya le digo, en el diseño de este sistema necesitamos siempre trabajar con un torque alto. Y un torque alto no es riesgo de fractura, todo lo contrario, es riesgo de que nuestros instrumentos no se rompan, no se rompan. Un motor que tiene que tener, pues tenemos que trabajar en toda la boca, en todos los dientes de la boca. Por tanto, tiene que tener un cabezal que sea pequeño. Y tenemos que tener eso que ven ahí, P, con el más o el menos, es el motor que nosotros un poco tenemos en Endogal. Tenemos que tener programas. Tenemos que poder a un golpe de dedo darle al más o al menos y cambiar en una determinada circunstancia instrumental el programa para adecuarlo a lo que nosotros queramos hacer. Entonces, tienen que tener todo integrado. Y después lo que tenemos es que este motor tiene que actuar como un localizador de ápice. Es decir, nos tiene que indicar en qué punto estamos de esa longitud del conducto, a qué altura estamos cuando estamos llegando a esa longitud de trabajo, tenemos que avisarnos. Por tanto, el motor de endodoncia lo que debe trabajar también es como un localizador, tanto interno como externo. Por tanto, pues lo mínimo que debe tener un motor de endodoncia es control del torque y de la velocidad. Tiene que usar el movimiento continuo, un movimiento en contra de las agujas del reloj también y un movimiento alterno. Y este movimiento alterno tiene que ser universal. No valen los motores que tienen un programa predefinido, un único motor, un único, digamos, rango de ángulos, sino que nosotros podamos variar esos ángulos dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Porque cada vez lo que estamos experimentando y haciendo, usando distintos giros para distintas funciones que le queremos dar a este motor. Tenemos que tener programas, lo que le decía, pues tenemos que tener programado el 0 como localizador de ápices externo, el 1 movimiento continuo, el 2 movimiento alterno, el 3 pues para reciprocante con retratamiento, el 4 pues continuo con retratamiento, lo que nosotros veamos pues con un movimiento de 90-90 pues para ciertas circunstancias, si queremos sobrepasar un escalón, y veremos al final de la presentación un nuevo motor con el T-Mode y el T-Mode Plus, que realmente lo que tienen es funciones
distintas a nivel del movimiento alterno que tiene que tenerlo nuestro motor. Y lo que les decía antes, tiene que ser un localizador de ápice. Para los conductos, cuando son sencillos de instrumentar, es decir, no tenemos ninguna dificultad instrumental. Si no tenemos ninguna dificultad instrumental, pues la verdad es que todo funciona, ¿eh? Pues hacemos una secuencia muy sencilla, pues hacemos el instrumento ABD, normalmente eliminando muy pocas interferencias coronales. Podemos poner el motor que realmente va a funcionar cualquier motor, ¿eh? Y es la inmensa mayoría de los conductos. Y entonces, si a mí cuando me preguntan con mi motor, pues que pues tiene 10 años, 15 años, 20 años, ¿puedo usar el sistema Endogal? La respuesta es sí. Es decir, poder usarlo, uno puede usarlo. Lo pone, todos tienen control de velocidad, tienen control de torque, muchas veces no llegan a 5 newtons, pero pues unos tienen 4, 3, bueno, pues es suficiente como para hacerlo. El problema es cuando nos enfrentamos con una dificultad, ¿eh? Con una dificultad, pues, operatoria. Y la dificultad operatoria que quizá más vemos, pues es una curvatura, ¿eh? Y una curvatura empieza a los 30 grados, es decir, cuando nosotros vemos que el conducto realmente es curvo visualmente en una radiografía, supera esos 30 grados. Y esto nosotros ya lo vimos desde el año 2002, ¿eh? Esta es una investigación nuestra, de un artículo de investigación que se publicó en el Journal of Endodontics. Si alguno de ustedes pues, quiere alguno de estos artículos, después me los puede pedir, que lógicamente se los mando si quieren ver. Pero ya desde el año 2002, ¿qué es lo que se veía? Se veía que disminuyendo la velocidad en un conducto que era curvo, nosotros protegíamos esos instrumentos. Y lo que se veía para sistemas instrumentales es que hay un rango, hay un rango, digamos, de trabajar con una capacidad de torque determinado y hay un rango mínimo en que realmente por debajo de eso esto se puede volver en contra. Entonces, en el sistema endogal, por ejemplo, lo que vemos es que el rango es, debemos trabajar siempre a 350 revoluciones por minuto y cuando hay dificultades instrumentales lo podemos bajar a 250 revoluciones. Podemos 300 o 250. Y esto ya le digo, lo sabemos desde hace casi 25 años, ¿eh? Que el número de fracturas lo protegemos cuando hay dificultades instrumentales realmente bajando esa velocidad en el movimiento continuo. Y 20 años después, en un trabajo de Álvaro Zubizarreta, que también participamos, ¿qué es lo que vimos? Que la longitud del instrumento debe ser la más corta posible, apropiada al conducto que estamos trabajando. Es decir, si un conducto, la longitud de trabajo es 18 milímetros, debemos usar un instrumento que tenga 21 milímetros. Si tiene el conducto, pues 23 milímetros, debemos usar el de 25 y no el de 31. Porque con eso el estrés disminuye menos. Lo que el estrés es el menor posible, ¿eh? ¿Qué es lo que tienen que saber? Y esto es muy importante que lo visualicen cuando hagan una endodoncia. Los instrumentos se pueden romper por tres motivos, ¿eh? Uno se llama el estrés torsional, que el tercer motivo también viene, es mucho de estrés torsional. ¿Qué significa el estrés torsional? Que cuanta menos superficie esté trabajando del instrumento rotatorio, menos estrés tiene. Por eso es muy importante el sistema secuencial. El instrumento que hace el glide path, el instrumento A,
es un instrumento con muy poca capacidad de corte, con mucha flexibilidad, que es lo único que quiere, recorrer el conducto, no quiere cortarlo. Teóricamente, como concepto, los instrumentos de conformación, el sistema endogal es el instrumento B, el 2004, tiene que trabajar en la parte coronal del instrumento rotatorio. Y los instrumentos de terminación del D para adelante tienen que trabajar en la punta. ¿Esto qué es lo que significa? Que al trabajar en poca superficie, el instrumento, el estrés de estos instrumentos es más pequeño y por tanto es una ventaja y, digamos, facilita que estos instrumentos no se rompan. En cuanto a la fatiga cíclica, lo que es viene motivado por la curvatura. Y uno puede pensar, pues si es curvo no lo puedo modificar. Y eso es cierto, en cierta manera. Vamos a volver a esta, pero quería ponerles este vídeo. Es un vídeo clásico, ¿eh? Es un vídeo clásico, yo me acuerdo cuando explicaba este vídeo Giuseppe, el profesor Giuseppe Cantatore, lo que decía es que molecularmente en una parte se contraían las moléculas y en el otro se dilataban. Entonces esto lo que provocaba era un gran estrés por flexión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y si vemos ahora la figura de este vídeo se ve claramente. ¿Qué es dónde podemos actuar? En una curvatura hay un punto de flexión y nosotros podemos actuar en la parte más coronal. ¿Cómo lo hacemos? Eliminando interferencias coronales, haciéndolo trabajando por ciclos, es decir, dividiendo el conducto en tercios y trabajando un ciclo por encima de este punto de flexión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Rectificar el conducto ligeramente. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Disminuir el ángulo de curvatura, es decir, la curvatura va a disminuir, va a tener un menor ángulo y va a aumentar el radio. Aumentar el radio significa que esa curvatura es más suave, ¿eh? Hay unos estudios de un señor que se llama Pruitt que la verdad es que lo enseña muy bien lo que es el ángulo y el radio de curvatura. Por tanto, lo que tenemos es que suavizar esa curvatura, hacerla menor en ese ángulo y aumentar ese radio, que esa curvatura se prolongue más a lo largo del conducto y con eso lo vamos a hacer, ¿eh? Y el tercero es quizá el mecanismo que hoy inadvertidamente, es decir, hoy los instrumentos son tan buenos que es difícil hasta queriendo fracturarlos, ¿eh? Por estrés torsional, pero por fatiga cíclica. Pero hay un mecanismo que realmente a mí cuando me consultan que se le rompió porque pudo ser, es porque se bloquea dentro del conducto la punta. ¿Y esto cuándo se ve? Pues se ve cuando hay dos conductos que se unen en uno y en uno con una cierta angulación, o hay un conducto que se bifurca en dos. Nosotros estamos instrumentando en uno y de repente pues cogemos el conducto que no está instrumentado y normalmente si nosotros tenemos instrumentado uno, normalmente rectificamos esa curvatura y hacemos que la curvatura sea mayor en el otro. Y esto lo que puede provocar es que esa punta se bloquee. Yo siempre cuento lo mismo. Es si nosotros tenemos una autopista y nosotros vamos normalmente por la autopista, pero existe un ramal de salida. No podemos ir a la misma velocidad. Si vamos a esa misma velocidad que vayamos por la autopista, normalmente nos vamos a estrellar, ¿eh? Pues esto es lo que puede ocurrir, que se bloquee. Y este bloqueo también puede venir determinado si nosotros en el sistema endogal bajamos la velocidad de esas 250 revoluciones por minuto. A mí cuando un comercial me llama, me dice, pues, uy, hay un dentista en no sé dónde que abrió y que se le están rompiendo los instrumentos. Yo lo primero que le pregunto es qué velocidad y torque utiliza.
y normalmente lo que utilizan es un torque muy bajo. Y hay alguno que después hablo con él, le explico con todas estas cosas y realmente lo que piensa es que disminuir el torque es un mecanismo de seguridad. Pues tienen que saber que con este sistema realmente no lo es y con otros muchos sistemas. Y lo que decíamos, hoy no da tiempo porque el motivo de todo esto es otro, es trabajar por ciclos. Entonces lo que tienen que saber que hay la regla de los tres treses, es decir, conductos largos, curvos y estrechos, es realmente donde pueden ver todos estos estreses. Entonces, a nivel instrumental, pues podemos hacer muchas cosas, pero realmente, pues ya sabemos que no vamos hoy a trabajar sobre esto. Pero en el motor, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es como una secuenciación. Pues podemos disminuir la velocidad, nunca el torque. Podemos, si vemos que la dificultad instrumental es mayor, podemos usar movimiento alterno. Y en conductos muy complicados, ¿qué es lo que podemos hacer? Usar los instrumentos rotatorios como si fueran instrumentos manuales. Entonces, podemos trabajar con una secuenciación, movimiento continuo. Si vemos que hay mayor dificultad, disminuir la velocidad o cambiar a movimiento alterno o usarlos de manera manual. Y esto quizá lo pueden ver en estos dos vídeos. Es decir, si nosotros vemos en la izquierda el movimiento continuo a 250 o 300, realmente al tener menor velocidad con ese torque, protegemos estos instrumentos. Y si aún hacemos un movimiento alterno, que nosotros lo que hacemos es 120-30, 400 revoluciones, torque 4, lo que estaríamos trabajando es a 240 revoluciones por minuto en continuo, es lo que equivaldría, es decir, en el rango más bajo del continuo, pero con una ventaja, que nosotros lo que hacemos es recuperamos en cada ciclo 30 grados. Entonces lo que impedimos es que se bloquee la punta, porque vuelve hacia atrás, vuelve, digamos, a tomar carrerilla, vuelve a hacer otro ciclo. Y entonces esto es una manera de proteger. Yo en esto, si quieren, pueden trabajar con movimiento reciprocante con total seguridad, 450 revoluciones por minuto. Trabajaríamos en rotación continua, el equivalente a 270 revoluciones por minuto. Y el movimiento alterno parece que es un movimiento de los últimos años, es decir, parece que se inventó la pólvora pues hace 5 años. Pues tienen que saber que es un movimiento que existe desde hace muchísimos años, muchísimos años. En el año 2010 nosotros publicábamos este artículo en el Journal of Endodontics también, donde veíamos que realmente el movimiento alterno protege muchísimo los instrumentos de la fractura. Tienen que ustedes saberlo usar, tienen que saberlo usar. Entonces esto lo vamos a usar a 400 o 450 revoluciones y el torque siempre torque alto, que serían 240, 270 si, digamos, lo trasladamos a un movimiento continuo, pero protegido. Pero realmente este movimiento nació en los años 60, con todos estos sistemas que ven aquí. El más conocido era el Giromatic, que es del año 63, tiene 62 años ya. Realmente trabajaban, ven ahí, trabajaban 90, 3.000 vueltas. La verdad es que hoy en día esto sería una barbaridad conceptual, pero era lo que había en aquellos tiempos. Entonces tienen que saber que este tipo de movimiento se conoce desde hace muchísimos años. Y al principio de los 2000 nosotros trabajamos con este motor, con el ATR, para ver qué ángulos funcionaban mejor. Antes del azul, el verde, este era el software que nos preparó la casa pues para hacerlo. Entonces tienen que saberlo. Y en este trabajo que fue la tesis de Ana da Blanca, ¿qué es lo que nos dice? Que si nosotros usamos un movimiento alterno en personas no expertas, se parece muchísimo en resultados a un experto.
Si nosotros utilizamos movimiento continuo entre un inexperto y un experto, realmente al inexperto se le rompen muchísimos más instrumentos. Esto, lógicamente, ocurre también con el movimiento alterno, pero esa diferencia es mucho más pequeña, ¿eh? Es mucho más pequeña. Por tanto, es un movimiento que sí tienen que experimentar. Y sobre todo, tienen que experimentarlo aquellos que les gusta simplificar la instrumentación, lo que se llama el sistema instrumental de instrumento único. Entonces, esto prácticamente es obligatorio usar el sistema alterno, ¿eh? Si, por ejemplo, quieren hacer una secuencia que simplemente es permeabilizar, preinstrumentar y terminar con lo que sea una secuencia simplificada de instrumento único, realmente deberíamos usar siempre movimiento alterno, nunca movimiento continuo, porque nos va a asegurar que estos instrumentos no se fracturen. Ahora, esto es lo que teníamos hasta ahora, pero ahora los motores veías que tenían funciones, bueno, pues que a mí me parecían un poquito, pues bueno, a quien le guste, que empezaba a usarse cuando entraba en el conducto, que dejaba de usarse cuando salía, que al llegar a la longitud de trabajo disminuía la velocidad. Pero realmente ahora nosotros lo que hemos detectado es un salto cualitativo importantísimo con el motor que ven en pantalla, que es el 812 MT, que lo diseñó este señor, el profesor Yoshi Terauchi, ¿eh? Realmente ahí sí que vemos un salto realmente cualitativo importante si realmente queremos ir un paso a más. ¿Y qué es lo que añadió? La vibración sónica. Es decir, lo que tiene este motor es un cabezal normal, pero tiene otro cabezal que hace una vibración sónica. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza ya no solo para instrumentar, sino para obturar. Y para obturar con MTA. Nosotros la verdad es que estamos en pleno proceso de cambiar mentalmente, sobre todo en retratamientos. El profesor Yoshi Terauchi lo que hace es obtura con MTA, en vez de con gutapercha, con MTA. Y realmente a mí me parece una grandísima idea, ¿eh? En tratamientos convencionales se utiliza gutapercha, pero en retratamientos realmente el usar el MTA tiene todo el sentido. Y van a ver, para terminar, un caso. Después, esta vibración, pues las burbujas son capaces de eliminarla, actúa sobre la ventaja sobre la condensación realmente que tiene una activación a nivel de la irrigación y facilita lo que es los escalones, ¿eh? Y quería mostrarle, para que vean cómo funciona este motor. Es decir, si nosotros estamos trabajando con él, pues ven que la acción, ahora, ven en el vídeo que el instrumento está parado y solo con la activación, ven cómo moviliza. Realmente esto lo podemos usar cuando estamos trabajando o al final en la irrigación, preobturación, realmente el propio motor es activador. Y realmente como estamos trabajando con instrumentos, pues esto lo podemos adecuar el instrumento a los diámetros que tienen en ese conducto. Realmente a mí me parece una magnífica idea, ¿eh? Y pues para saltar escalones, pues hay un programa que es 90-90 con activación y después nosotros usamos el movimiento continuo. Quiero que vean esto, también este vídeo. Al utilizar el 90-90 con activación, ¿qué es lo que hace? Amplía el rango de la punta del instrumento. Es como si flexionara en una de las zonas. ¿Y esto qué es lo que consigue? Muchas veces poder sobrepasar un escalón que tenemos. Y después, ya les digo, aparte de instrumentar, para colocar material. Vamos a ver un caso que
vino referido a la clínica aquí en Noya, que es en el sitio donde vivimos. Lo hicieron Miriam Teulé y Pepe Martín y fue un caso referido, ¿eh? Vino con esta apertura, se había producido un bloqueo en el conducto palatino, no eran capaces de sobrepasarlo y realmente nos lo mandaron a la clínica. Al principio, pues era un caso más. Pero después al verlo, miren el vídeo, miren lo que es el CBCT. Yo no sé si ven en la zona de la furca, ven como una raíz y ven una gran patología que abarcaba, ven el de la derecha, al 7 y al 6. Y nos empezamos a preguntar qué era y consultamos qué era esta estructura a nivel de furca. Pues lo que más podíamos pensar por el tamaño y la forma, aquí los vídeos, si se fijan en ellos, parece una raíz tal cual. Pues pensamos que era una raíz o una perla de esmalte, ¿eh? O la verdad es que podíamos pensar en otras cosas que no se las voy a desvelar hasta que ustedes lo vean. Realmente podíamos pensar en varios tipos de estructura. Lógicamente, la primera opción es entrar a través de de la cámara pulpar y ver si esa estructura es permeable o no. Entonces, pues procedimos un poquito a trabajar, en este caso fue Miriam, pues para ver un poquito lo que hacíamos, ¿eh? Entonces, la primera idea fue hacer una endodoncia convencional en el 6, que era necesario porque era necrótico, y el plan pues era ver si podíamos trabajar sobre esa estructura y hacer el escalón. Ese bloqueo que hubo no fuimos capaces de retirar, ¿eh? No fuimos capaces. Entonces se hizo la instrumentación de los otros conductos y ahí hacia el escalón. Como era una gran lesión, nosotros esto a día de hoy obturamos siempre con MTA. En los retratamientos y grandes lesiones con un programa, con el programa que viene donde actúa a nivel sónico. Es decir, primero hacemos un movimiento 90-90 hasta llegar al ápice. Después cambiamos un tipo de movimiento que se llama T-Mode Plus. Después en contra de las agujas del reloj con actividad sónica para colocar el MTA. Y después con movimiento a favor, pues para condensar, y también podemos usar ese movimiento sónico para seguir eliminando burbujas, ¿eh? Y después, como no éramos capaces de eliminar eso, no era permeable, ¿qué hicimos? Un reimplante de ese diente. Entonces se extrajo, tiempo máximo fuera de boca era de 15 minutos y lo que era un cálculo que de grandísimo tamaño con la forma de la raíz. Lo que hicimos fue la apicectomía de todas de estas raíces, eliminamos sin tratar de perjudicar lo que es el ligamento periodontal, y realmente lo que le quiero enseñar es parar el vídeo aquí. Fíjense en la imagen superior. Si se fijan en la imagen superior, miren qué conservador es este tipo de tratamiento. A mí la verdad es que me tiene este motor, realmente le veo unas posibilidades tremendas. Si comparan la raíz palatina, que hubo que hacer una obturación a retro, con el MTA que colocamos, que la calidad que nosotros vemos, tanto en dientes extraídos en las pruebas que hacemos, como a través del microscopio en los casos clínicos, es excelente, realmente es un tratamiento ultra conservador, ultra conservador. Esto se puede ver en estas imágenes, ¿eh? Realmente la diferencia entre el tratamiento clásico y esto realmente es... Entonces, este es el tamaño del cálculo, que parecía una raíz, todo el tejido de granulación, y esto es lo que conseguimos, ¿eh? Realmente estos son los pasos, el bloqueo.
lo que es la obturación con MTA y cómo se retiran esas burbujas por medio de la actividad sónica, ¿eh? Que nosotros esto podemos rellenar el conducto, podemos compatarlo e ir eliminando estas burbujas para que quede realmente con una condensación perfecta, ¿eh? Por tanto, este es el resultado final que tenemos, es decir, en el 6 una endodoncia convencional y el 7 que como es tan conservador realmente solo lo vemos a nivel apical, realmente es como si estuviera el conducto calcificado porque la cantidad de MTA que tenemos es mínima, ¿eh? Entonces realmente esto nos abre nuevas posibilidades, ¿eh? Para abrir estas posibilidades me gustaría eh, publicitar un poco un curso que lleva la dirección Miriam, donde estamos 7, 8 profesores pues, de todo el equipo de que formamos parte de los líderes de opinión de Endogal. Es un modular que está en Coruña, que va a empezar en enero hasta marzo. Son 4 módulos de 2 días. Realmente ahí vamos a trabajar con este motor, ver todas las posibilidades del MTA. Realmente creo que merece la pena, ¿eh? Y también va a merecer la pena que vamos a contar, es decir, viendo todo lo que era todo el equipo de profesores nos empeñamos en traer a la Universidad de Santiago de Compostela, pues al que realizó, el que pensó todo esto, que realmente creo que tiene unas ideas que pueden aportar muchísimo a la endodoncia, más en vanguardia que se tiene hoy en día, que es Yoshi Terauchi y que va a estar en la facultad en Santiago el 25 y 26 de junio y que creo que será un curso que realmente merecerá la pena. Aún no lo tenemos, sabemos que viene y sabemos que vienen esas fechas, no lo tenemos, pero no quería pasar de enseñar este motor y realmente que ahí podemos aprender muchísimas cosas de él. Y esto, César, es todo lo que quería contar y bueno, que espero que les haya gustado pues a todos los que nos están escuchando, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Benjamín. Creo que ha sido muy ilustrador y bueno, comentar que si quieren más información acerca del curso que comentabas, que pueden acceder a la página de endogal.es y en el apartado de formación, pues ahí pueden ver información más detallada acerca de los modulares de endodoncia y en concreto del modular de Coruña que empieza pues próximamente. Pasamos a la lectura de las preguntas y a ver si nos envían alguna. Mira, tenemos por aquí alguna que dice, ¿qué importancia tiene el conocimiento de la anatomía del conducto en el uso del motor? Claro, vamos a ver, para mí la radiografía preoperatoria, el CBCT, toda la información que tengamos del diente, la posición, todo esto es primordial. Entonces tenemos que hacer un estudio previo antes de hacer la endodoncia y tenemos que ver las dificultades operatorias que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, si el conducto es largo, si es curvo o es estrecho, ¿cómo se ve que es estrecho? Que no se ve bien en una radiografía con paralizador. Si es largo, si es más de 30 milímetros, si es curvo porque se ve una curvatura, va a tener una dificultad operatoria y por tanto vamos a tener que hacer una secuencia determinada que es distinta que si no tiene esa dificultad operatoria. Por tanto, antes de empezar siempre una endodoncia, tenemos que tener estudiado ese diente y el sistema de conducto. Si vemos alguna duda con la radiografía preoperatoria, hacer un CBCT. Ante la mínima duda, sobre todo si lo tenemos en la clínica, que sea de cubo pequeño, ¿eh? Y realmente tenemos que hacer un estudio también aprender a estudiar un CBCT hay que saberlo,
pues si no con un curso, con el modular de Miriam, que también se explica cómo hay que ver los CBCT en endodoncia. Realmente nosotros lo que tenemos que tener claro es todo lo que nos vamos a encontrar a nivel anatómico en un diente. Y por tanto vamos a evitar muchísimos errores antes de comenzar esa endodoncia, ¿eh? Vale, mira, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo influye la elección del sistema de instrumentos en el resultado de los tratamientos? Vamos a ver, los instrumentos, yo siempre cuento también cosas porque al llevar ya muchos años en esto, al hacerme mayor, pues hace 25 años los instrumentos casi todos se llamaban radial lance, eran de superficie. Lo que hacían era rascaban en vez de cortar, ¿no? Eran instrumentos muy primitivos en el diseño. Más o menos la media que teníamos era una fractura de instrumento por semana, ¿eh? Hoy en día es dificilísimo que se rompa un instrumento si tiene una calidad aceptable, ¿eh? En cualquier sistema, ¿eh? En cualquier sistema que tenga una buena calidad, los instrumentos hoy en día son infinitamente mejores. Entonces, esto es algo que ganamos. Hoy en día estamos trabajando con nuevas aleaciones. Es algo que ganamos. Lógicamente, para mí el sistema endogal a nivel de laboratorio de lo que vemos, yo diría que es el mejor sistema que conozco actualmente. Sí, pero para no decir eso, pues es de los mejores sistemas que conozco. Es un sistema, creo que muy bien diseñado. Y que realmente es un sistema simplificado y sobre todo tiene la ventaja de que nos sirve tanto para movimiento continuo, alterno y retratamiento, y todos los sistemas pueden funcionar en eso, pero aquí lo que probamos en laboratorio es que funciona muy bien tanto con movimiento continuo, como alterno, como en retratamiento, y eso es una gran ventaja. Por tanto, saber elegir el sistema, saber elegir el motor, que es lo que hoy nos concierne, realmente es fundamental para el éxito. Y después para el éxito es que uno conozca el sistema. A mí cuando me dicen yo uso esto, mañana tanto me da, uso el otro sistema, pasado el otro, a mí sinceramente me parece una tontería eso, ¿eh? Yo creo que si tú conduces un coche, pues hay coches buenos, pero si tú conduces siempre el mismo, sabes conducir ese coche mucho mejor. Y esto es la gran ventaja de usar el mismo sistema durante un tiempo, darle tiempo, saber cómo puedes presionar, cómo puedes trabajar. Realmente es muy importante saber hacerlo y yo creo que tiene su función y tienen que saber en lo que nos toca hoy que el sistema endogal es un sistema muy seguro, muy fiable y que realmente tiene unas características para ser un buen sistema. Vale, mira, otra pregunta nos dice, ¿qué tan preciso es el localizador apical integrado comparado con un dispositivo externo de alta gama? Vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, también. A mí me gusta tener el localizador de ápice integrado, pero me gusta tener un localizador externo que me diga si lo que estoy trabajando está bien o no. Es más, los que me conocen y que me vieron trabajar, yo en la consulta cuando trabajaba no trabajaba con un localizador, sino tenía dos localizadores externos, porque muchas veces prefería utilizar uno u otro, ¿eh? El localizador mide una diferencia de potencial. Muchas veces los sistemas y los motores más modernos son cada vez más exactos, pero lo que te miden es una diferencia de potencial, te miden una diferencia de potencial en las condiciones en que tengas el conducto, puede estar muy húmedo y muchas veces tienes que hacer una medida que sea precisa y tienes que trabajar con esa longitud. Entonces, tenemos que tener una referencia externa. Muchas veces hay que comparar, ¿eh? Y es necesario comparar. Vale, mira, vamos con la última pregunta.
¿Qué algoritmo o criterio usas para activar el modo TMOD? como algoritmo. No, el sistema Timod Plus tienen que tener el motor nuevo y es un programa. Simplemente lo que tienes que poner es el programa. Eh, si uno tiene un motor pues más antiguo, el Timod Plus, esto que veíamos aquí, no lo tiene en este programa. ¿Se puede hacer algo parecido, pero sin vibración y sin todo? Sí, pero realmente si es universal tendrías que poner varios programas, ir saltando en esos programas, pero nos faltaría esa activación sónica. Entonces, quien quiera usar el Timod Plus, lo que tiene que hacer es comprar el nuevo motor. Es la única cosa que queda. Bueno, pues Como tuvimos que hacerlo nosotros, ¿eh? eso ya es un Es, criterio. y César, una buena inversión. Vale. Sinceramente, es una buena inversión. Realmente yo lo que veo es que en el equipo, las personas que tenemos este nuevo motor, al usarlo, la verdad es que ves que con una vez que te salve de una, dices tú, dinero mejor invertido que este no lo hay. Bueno, pues espero que tomen buena nota de ello los que nos están escuchando. Benjamín, muchísimas gracias por acompañarnos un día más, una noche más en Movimiento Endogal. Aprovecho para mandarte saludos de nuestros siempre bienvenidos compañeros de Ecuador que nos están viendo desde el otro lado del charco, que te mandan pues un fuerte abrazo y que te invitan a ir por allí pues pronto, que vuelvas por allí pronto. Nada, será un Y verdadero placer y yo le mando otro abrazo. Vamos a tener dentro de un mes o así, pues a 15 o 16 profesores, alumnos de una universidad aquí en Noya y en Santiago y en España que van a ir a la EDE. Así que, bueno, pues muy pronto los veremos y a los que no puedan venir, lógicamente sí que iremos por allí, que yo ya he hecho de menos ir allí y estar en Ecuador. Lógicamente que sí. pues muchísimas gracias, Benjamín. Muchísimas gracias también a Ah, todos y todas los que nos estuvisteis acompañando esta noche. Y no os perdáis la próxima semana más Movimiento Galimplant y Movimiento Endogal. Buenas noches. buenas noches a todos, un abrazo.